En el programa de hoy, desde Haití, delincuentes secuestran a 3 religiosas de la congregación de San José de Cluny, mientras 6 hermanos del Sagrado Corazón siguen cautivos por otra banda. A pesar del caos en Haití, la Iglesia Católica sigue trabajando, afirma religiosa misionera en el lugar. Hacer del aborto un derecho constitucional revela una falta de humanidad no solo contra el neonato, sino contra las mujeres, expresa líder provida tras reciente reforma aprobada por el Congreso en Francia. Desde España, nuevo presidente de la Conferencia Episcopal llama a los laicos a ser vanguardia de la Iglesia Católica en el país. En Cuaresma, el Papa recomienda practicar la humildad para curar la soberbia, reina de todos los vicios. Hola Natalie, un gusto estar contigo. Hola Eddie, un gusto estar contigo y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde Haití. Delincuentes mantienen secuestradas a 3 monjas de un orfanato. Se trata de religiosas de la congregación San José de Cluny, informa Vatican News. Hombres fuertemente armados invadieron este martes las instalaciones del orfanato, la Madeleine en Puerto Príncipe, donde residen las hermanas de la congregación. Hasta este miércoles, los secuestradores no se comunican con la comunidad religiosa para exigir un rescate, según el ex párroco de San Gerardo, padre Gilbert Peltrop. Al secuestro de las monjas de San José de Cluny se suma el caso de 6 hermanos de la congregación del Sagrado Corazón que siguen cautivos por delincuentes desde hace más de una semana. Veamos qué más está pasando con la iglesia en Haití. En este hospital de Miami, en Estados Unidos, se recupera el obispo haitiano Pierre-André Dumas de una explosión que le costó quemaduras en su rostro, brazos y piernas el pasado 18 de febrero en Puerto Príncipe. Monseñor Dumas es vicepresidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Haití. La causa del incidente aún se investiga. La policía evalúa si se trató de una explosión provocada por una fuga de gas o por un acto criminal. Las autoridades de la iglesia confirmaron que el prelado está estable. Al respecto del accidente, esta semana la Conferencia Episcopal Haitiana exigió a las autoridades en un comunicado que en un acto de transparencia se hagan públicos los resultados de la investigación de la explosión que afectó al obispo Dumas. Además, pidió a las autoridades que garanticen la seguridad de los ciudadanos ante la escalada de violencia en Haití en manos de numerosas bandas criminales. Haití está en estado de emergencia durante 3 días y en toque de queda nocturno, tras la reciente fuga de miles de presos de 2 importantes prisiones. La situación en Haití es muy complicada, hay muchas necesidades y sobre todo se necesita en estos días paz. Para hablar de esta situación por la que atraviesa el país caribeño, estamos en la línea con la hermana Paesi, fundadora de la Asociación Familia Quisito en Haití. Hermana Paesi, bienvenida al programa. Thank you. Hermana, ¿cuál es la situación actual de la violencia en Haití? La situación actual de violencia es extrema. Desde hace varios años hay bandas que operan en el país, pero se han hecho cada vez más poderosas y estos últimos días se han fusionado. Antes luchaban unas contra otras, pero se han unido para sus propósitos, que era en primer lugar liberar a los presos. Así, la principal prisión de Puerto Príncipe, que tenía 4.000 presos, fue atacada el sábado por la noche y todos los presos escaparon, excepto 99 de los 4.000. Así que están por todas partes y también intentan atacar los aeropuertos y la residencia del primer ministro. Así que hay mucha violencia. Hermana, ¿cómo está la iglesia llevando a cabo su misión en medio de esta situación convulsa del país? La iglesia continúa su misión en las parroquias, pero muchas escuelas católicas han tenido que cerrar, al igual que otras escuelas, debido al nivel de violencia. También hay algunas iglesias en las que los sacerdotes han tenido que marcharse porque la zona ha sido tomada por diferentes bandas, pero en general las parroquias siguen funcionando y el trabajo de la iglesia también. La semana pasada, por desgracia, también atacaron uno de los principales hospitales católicos, San Francisco de Sales. Ahora está cerrado. En algunos lugares el trabajo de la iglesia está interrumpido, pero en otros, como en las escuelas de la familia Quisito, siguen funcionando. ¿Cuál es el objetivo de estas pandillas unificadas en dañar infraestructura
instituciones que ayudan a las personas. Ultimately, the purpose of the gangs. El objetivo de las bandas es ganar dinero. Tienen diferentes objetivos y propósitos según quién esté detrás de ellos, quién les pague. En los últimos días dicen que su propósito es que el primer ministro se vaya, pero antes de eso están conquistando diferentes territorios. Todo depende de quién les pague y de lo que se les ofrezca. What is being ordered from them. Háblenos de su vida y de la obra que dirige en el día a día en esta situación en Haití. So yeah, in the midst of all this, Hemos intentado crear un oasis de paz donde los niños puedan salvarse, donde puedan ir a la escuela, puedan ser protegidos, puedan jugar, donde puedan aprender a amar a Jesús, aprender la fe y simplemente ser niños. Es lo que hacemos en las escuelas. También tenemos algunas escuelas especiales, 3 de ellas en zonas golpeadas para unos 100,000 niños. Y también tenemos hogares para niños y niñas que han estado en las calles. En ese momento, tanto las escuelas como los hogares siguen funcionando, incluso en medio de la violencia. Los niños están allí y estamos trabajando con ellos. we are working with them. Sabes, hermana, de los 6 sacerdotes, hubieron 6 sacerdotes y un seminarista que fueron secuestrados y que ya han sido puestos en libertad. ¿Sabe algo de esa situación? Yes, 6 brothers from the Sacred Heart Sí, congregation. 6 hermanos de la Congregación del Sagrado Corazón fueron secuestrados junto con un profesor justo cuando entraban en la escuela, que se llama Escuela Juan 23, y los secuestradores han llamado a los hermanos pidiendo rescate y se les han dado algunas cosas, pero desgraciadamente no han sido liberados y además están en la zona donde hay mucha agitación ahora mismo, así que por desgracia no han sido liberados. El mismo día un párroco también fue secuestrado, pero fue liberado el mismo día. Sin embargo, los hermanos aún no han sido liberados. But the brothers have not been released yet. Hermana Aisy, fundadora de la Asociación Familia Quisito en Haití, gracias por estar con nosotros. Es un placer. Gracias. Que Dios les bendiga. Desde este lunes, Francia se convirtió en el primer país del mundo en incluir el aborto como derecho en su constitución política. El Parlamento francés consolidó esta reforma en la Carta Magna por amplia mayoría. Aliette Despieux, vocera de la Marcha por la Vida en Francia, dijo este martes en EWTN Noticias que la decisión de incluir el aborto en la Constitución es ideológica y que no influirá en algunos médicos que rechazan practicar abortos. Comentó que en Francia 1 de cada 3 mujeres ha abortado en su vida y que en esta sociedad es común haber abortado. Contó que solo el 25% de los jóvenes franceses se declaran en contra del aborto. La joven provida de 24 años dijo que los jóvenes de su generación salvarán a Francia y a los niños. Aseguró que los jóvenes lograrán abolir el aborto y cambiar el gobierno para hacer justicia a su país. Un día negro en la historia de Francia. Lamentablemente el aborto es ahora un derecho constitucional por abrumadora mayoría de ambas cámaras del Parlamento. Para hablar al respecto estamos con Carolina Roux, ella es directora adjunta de Alliance Vita en Francia. Carolina, ¿qué parte de la población de Francia, qué porcentaje apoya el aborto como un derecho, el aborto procurado? Bueno, no lo sabemos exactamente, pero cuando ves las encuestas, y nosotros hacemos encuestas, la mayoría de los franceses están a favor, alrededor del 80%. Pero si se pregunta por el apoyo y las dificultades relacionadas con el aborto, el 73% de los franceses piensa que el Estado debería proporcionar más apoyo a las mujeres para evitar el aborto, y una tasa muy alta, el 92% de los franceses, piensa que el aborto deja secuelas psicológicas difíciles de afrontar. Entonces, hoy el aborto no es un tema político. Desafortunadamente, es más bien una especie de tabú. No hay debate sobre un enfoque de prevención. Si el aborto es legal en Francia, ¿por qué piensa que quisieron hacerlo un derecho en la Constitución? Es una transferencia directa de la situación estadounidense con el fallo de la Corte Suprema en 2022, que devolvió la regulación del aborto a los estados. Esto no tiene nada que ver con el sistema legal francés, pero creo que las feministas y los proabortistas dicen podría suceder lo mismo en Francia, lo cual no es el caso en absoluto, porque en Francia el aborto está regulado por ley y la Constitución no es una buena herramienta para las leyes.
es para los principios y para los valores del país. Y el problema es que al incluir el aborto en la Constitución se socavan otros derechos, la libertad de expresión, por ejemplo, la cláusula de conciencia para los trabajadores de la salud. Y el Ministerio de Justicia dice, no es un problema, pero no tenemos ninguna garantía. Por lo tanto, hay una situación de desequilibrio entre los derechos. ¿Por qué piensa Alianza Evita que la legalización del aborto en la Constitución sería peligrosa para mujeres embarazadas? Como sabe, el derecho en la Constitución es una libertad garantizada sin ninguna garantía para tener en cuenta una situación que se podría evitar, una situación de pobreza o depresión, para abortar. Muestra una falta de humanidad hacia las mujeres. También ignora el hecho de que nuestra humanidad comienza desde el principio de la vida. Por lo tanto, se hace más difícil, creo, implementar una verdadera política de prevención, evitar el aborto cuando es posible y cuando las mujeres quieren evitarlo. Y también es más difícil para las mujeres decir que pueden arrepentirse de su aborto. A veces necesitan llorar y expresar su pesar, pero si dices que es una libertad, es muy difícil que puedan hablar de lo que sienten, realmente. ¿Qué queda ahora para el movimiento Provida en Francia para brindar alternativas al aborto? Apoyar mejor a las mujeres que realmente están tratando de continuar con su embarazo, darles información correcta, porque la buena información solo se da si la mujer está muy decidida a continuar con su embarazo, pero cuando dudan, no reciben la información correcta. Desde hace años venimos reclamando estudios sobre las causas y consecuencias del aborto para proponer una verdadera política de prevención. Y finalmente, tal vez el punto principal es cambiar nuestra cultura. Hemos tenido aborto durante 50 años y tenemos que cambiar la cultura para tener una mejor aceptación de la vida, una aceptación incondicional de la vida y un mejor apoyo para las mujeres. Carolina Rux, directora adjunta de Alianza Evita, gracias por estar con nosotros. Gracias y hasta pronto. Y en Estados Unidos el gobierno sigue empeñado en mantener el aborto. Esta vez el Departamento de Asuntos de Veteranos hizo definitiva una política permanente para ofrecer abortos en determinadas circunstancias a los miembros del ejército, incluso en estados donde el aborto es ilegal. Entrará en vigor el próximo 3 de abril. La norma, vigente desde 2022, indica que el departamento está autorizado a realizar abortos a miembros del servicio y sus familiares en sus instalaciones de atención médica en casos de violación, incesto y para preservar la vida o la salud de la madre. También permite que las instalaciones brinden asesoramiento sobre aborto a miembros del servicio. En el primer año de la vigencia de la norma se realizaron 88 abortos. El arzobispo Timothy Broglio, jefe de la Arquidiócesis de Servicios Militares de Estados Unidos, dijo que estas nuevas políticas son moralmente repugnantes. Y en Irlanda los obispos se pronunciaron en contra de 2 reformas a la Constitución que impulsa el gobierno. Advierten que socavan la importancia del matrimonio y la familia, además de menospreciar la contribución social que las amas de casa hacen al país. La enmienda del gobierno busca eliminar el matrimonio como fundación de la familia para incluir otras relaciones duraderas, lo que está abierto a una amplia interpretación, según el episcopado irlandés. Además, los prelados indican que el Estado no ha reconocido en lo económico el papel de la mujer en el hogar, porque no hay indicios de que se prevea una remuneración adecuada. Los obispos animaron a los ciudadanos a participar en los referendos del 8 de marzo, que someten a consulta popular las reformas planteadas por el gobierno. Hacemos una pausa y al volver, desde España, el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal llama a los laicos a ser vanguardia de la Iglesia Católica en el país. Además, en Cuaresma, el Papa recomienda practicar la humildad para curar la soberbia, reina de todos los vicios. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Y en el Vaticano el Papa sigue resfriado, pero eso no lo detuvo para dar su catequesis sobre la soberbia dentro del ciclo sobre los vicios y virtudes que sigue desde hace unas semanas. Un colaborador del Papa leyó su exégesis con una útil recomendación en Cuaresma. Te das cuenta de que estás tratando con una persona orgullosa cuando si le haces una pequeña crítica constructiva o un comentario totalmente inofensivo, reacciona de forma exagerada, como si alguien hubiera ofendido a su majestad. Monta en cólera, grita, rompe relaciones con los demás de forma resentida.
Poco se puede hacer con una persona enferma de soberbia. Es imposible hablar con ella y mucho menos corregirla, porque en el fondo ya no está presente para sí misma. Solo hay que tenerle paciencia, porque un día su edificio se derrumbará. Un proverbio italiano dice: la soberbia va a caballo y vuelve a pie. La salvación pasa por la humildad, verdadero remedio para todo acto de soberbia. En el Magnificat, María canta a Dios que dispersa con su poder a los soberbios en los pensamientos enfermos de sus corazones. Es inútil robarle algo a Dios, como esperan hacerlo los soberbios, porque al final Él quiere regalarnos todo. Por eso el apóstol Santiago a su comunidad herida por luchas intestinas originadas en el orgullo, les escribe: Dios resiste a los soberbios, pero a los humildes les da su gracia. Por tanto, queridos hermanos y hermanas, aprovechemos de esta Cuaresma para luchar contra nuestra soberbia. Y ahora las noticias de la Iglesia en España con nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas. Saludos desde España, desde donde les informamos de la renovación de cargos en la Conferencia Episcopal Española. Para el próximo cuatrienio, hasta 2028, ha sido elegido como presidente Monseñor Luis Argüello, arzobispo de Valladolid, y como vicepresidente el cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid. El arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Argüello, ha sido elegido este martes presidente de la Conferencia Episcopal Española en sustitución del arzobispo de Barcelona, cardenal Juan José Omella, quien no podía optar a la reelección por motivos de edad. La decisión ha sido tomada por 48 votos a favor de un total de 78 en primera votación. Como vicepresidente, los obispos apoyaron en segunda ronda, con el respaldo de 39 sufragios, al arzobispo de Madrid, cardenal José Cobo, quien sustituye al cardenal Carlos Osoro en el cargo. Durante su comparecencia ante los medios tras la elección, el arzobispo de Valladolid ha subrayado, en nombre de los obispos, su deseo de que los laicos estén a la vanguardia de la Iglesia. Estamos deseando que los laicos tiren de nosotros, que su deseo de estar presentes nos haga también a nosotros espolear nuestra vocación al ministerio pastoral, ha dicho. Antes de comparecer ante los medios de comunicación, Monseñor Argüello y el cardenal Cobo han salido a las puertas de la sede de la Conferencia Episcopal en Madrid, donde se encontraban algunas víctimas de abusos con motivo de la celebración de la Asamblea Plenaria. Tras departir breves instantes con ellos, han intercambiado saludos. El cardenal Cobo ha detallado que se trataba de recoger la protesta dentro de una línea que lleva la conferencia durante estos años. En otro orden de cosas, a preguntas de los periodistas, Monseñor Argüello ha explicado que nuestras propias torpezas pueden dar a entender que formamos partes de bandos distintos, pero somos de un único bando, del bando del Evangelio y el reino de Dios. No tenemos otro bando, ha subrayado. Por su parte, el cardenal Cobo ha señalado que en esta nueva tarea se incorporan a un tren que está en marcha, ya que la Conferencia Episcopal tiene unas líneas de trabajo en desarrollo a las que entiende que su mayor aportación va a consistir en ser un facilitador. Esto supone posibilitar que la gente se encuentre y que esa comunión que tanto decimos hacia adentro y hacia afuera se pueda ir trabajando y ejerciendo en lo concreto, ha añadido. Entre otros cargos, los obispos también han elegido a los miembros de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal, organismo encargado de llevar el día a día de la institución que coordina los esfuerzos pastorales de las diferentes diócesis en España. La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española está formada por 9 miembros, de los cuales son natos el presidente, el vicepresidente y el secretario general, así como el arzobispo de Madrid. La plenaria elige al resto. Así han resultado electos Monseñor Ginés García Beltrán, obispo de Getafe, el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz Montes, el de Burgos, Monseñor Mariceta, su homólogo en Valencia, Monseñor Enrique Benavent, el arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz Meneses, y el arzobispo de Granada, Monseñor José María Gil Tamayo. Por lo tanto, respecto al periodo 2020-2024, salen de la Comisión Ejecutiva el cardenal Juan José Omella y el obispo de Málaga, Monseñor Jesús Catalá. Desde España, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias.
Hoy la iglesia celebra Santa María de la Providencia, religiosa francesa que fundó la Sociedad de las Auxiliadoras de las Almas del Purgatorio, una congregación religiosa femenina cuyo propósito es auxiliar a las almas del purgatorio a través de obras de misericordia espirituales y corporales. La congregación tiene hoy más de 120 casas alrededor del mundo. Precisamente la hermana Rosa María López, responsable de las redes sociales de las Auxiliadoras de Latinoamérica, nos cuenta sobre la santa. El nombre de nuestra fundadora es María de la Providencia. Ella es una mujer francesa que nació en 1825, que tuvo una intuición, un llamado, se puede decir, de Dios, por supuesto, a fundar una congregación, en particular por las almas del purgatorio, para auxiliar a las almas del purgatorio. María de la Providencia sintió en su corazón un anhelo muy grande y muy bonito de no dejar en el olvido a nadie, es decir, incluir a todos. En su momento y en su teología, pues eran las almas del purgatorio. Hoy en día, ¿qué puede ser? Incluir a todos, no dejar a nadie en el olvido. Otro valor muy fuerte y muy grande de María de la Providencia era la comunión y la solidaridad. ¿Por qué? Porque en su teología, en la teología de su tiempo, es lo que hagamos aquí en la tierra les hace bien a las almas del purgatorio. Es decir, todo lo que hagamos, de bien o de mal, desafortunadamente, a todos nos afecta porque todos estamos en comunión, todos somos parte del cuerpo místico de Cristo. Para el amor no existen fronteras. Ella así lo vivió. Hoy en día somos muy dados a poner fronteras, muros, barreras, por cualquier cosa o cosas según pues muy importantes. Ella nos enseñó a que para el amor no existen fronteras, ni siquiera la frontera de la muerte. Nos despedimos con un avance de la película Guadalupe, Madre de la Humanidad, un film de Goya Producciones que no puede dejar de ver. En estreno en Estados Unidos, México, Perú y Centroamérica. Hasta mañana. Buenos días, hijo mío. Me han dicho que tenías un asunto muy urgente. Señor obispo, me llamo Juan Diego. Iba caminando a Tlatelolco para recibir la catequesis. ¿Tú crees que algo se le apareció a este hombre? Este indígena está a punto de hacer historia. La tilma en 1531, soportando la humedad, salitre, los humos, en esas condiciones no duran ni un año. Si algo caracteriza la presencia de España en América, que ni es española 100% ni es prehispánica 100%, es una América mestiza. Mucho deseo que aquí me levanten mi casita sagrada. Miles, millones de fieles vienen con tantas problemáticas, con tantas peticiones. Empezamos los dos a derramar lágrimas porque fue un golpe muy fuerte. No temas. Yo soy la perfecta Virgen Santa María de Guadalupe. La Virgen viene a traer un gran regalo, Jesucristo. La Virgen de Guadalupe para mí es mi refugio. No hay ninguna mujer en todo el mundo que tenga más imagen que la Santísima Virgen María. No estoy yo aquí, que soy tu madre. No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos.